Queridos oyentes, en esta grabación me gustaría hablarles sobre el diezmo y una pregunta que creo yo es muy importante. Sepamos, ¿dieron los judíos el 10% de todo el diezmo que recogían al templo? Es decir, ¿dieron el 10% al templo o dieron un porcentaje mucho menor? Quizás se pregunten por qué quiero hablar sobre el diezmo y por qué quiero tratar este tema. Porque en muchas iglesias se usa esta excusa para recolectar o para que demos el 10% de todos nuestros ingresos a la iglesia. No digo que esta sea una decisión mala o una decisión equivocada, pero usar una excusa general como porque así daban los judíos en el templo, les voy a mostrar que los judíos no daban el 10% en el templo, sino que daban un porcentaje mucho menor. Y para eso, para aclararlo mejor, para que entiendan cuánto daban los judíos en el templo, les voy a leer algunos pasajes que se encuentran en Números. Así que, empezando con el versículo 21, miren lo que dice aquí. A los hijos de Leví les doy como herencia todo el diezmo en Israel por el servicio que ellos hacen, por el servicio del tabernáculo de reunión, así que los judíos debían reunir el 10% y dárselo a los hijos de Leví. Pero ni siquiera este porcentaje era del 10%, porque en el séptimo año no se daba el diezmo, así que el diezmo se daba en los primeros 6 años. Así que eso significaba que no era el 10%, sino que calculado por cada año era solo el 8.57%, 8.57. Y no olvidemos que los hijos de Leví ya no existen hoy en día. Era una ley, era una organización que Dios decidió establecer, y estos hijos de Leví no tenían herencia, no tenían tierra. Y no les había dado una parte de Israel. Así que las otras 11, porque eran 12 tribus, las otras 11 tribus tenían que mantener a una tribu, y cada año se daba el diezmo, excepto en el séptimo año. Así que, básicamente, en promedio cada año, los judíos recolectaban 8.57 para los hijos de Leví, pero no olvidemos que estos hijos de Leví ya no existen hoy en día. Y este diezmo también tenía un nombre, y ese nombre era Masar Rijón. Así que Masar Rijón era el diezmo recolectado cada año durante 6 años para los levitas. Y en el séptimo año tampoco se daba este diezmo, así que prácticamente por cada año había un 8.57 para los levitas. Pero veamos cuánto dinero llegaba al templo, y para entender cuánto dinero del diezmo de los judíos llegaba al templo, les voy a leer otro pasaje que se encuentra en Números capítulo 18, versículo 26. Y miren lo que dice que debes hablarles a los levitas y decirles cuándo. Recibirán de los hijos de Israel el diezmo que les doy de parte de ellos como su herencia. Y de ese diezmo tomarán primero una ofrenda para el Señor, es decir, la 10ª parte del diezmo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el templo no pagaban los judíos, sino los levitas de los diezmos que recibían de los judíos. De esos 8.57, la 10ª parte, los levitas debían darla al templo. Así que eso significa, hice un cálculo y eso significa menos de 1. Así que de lo que los judíos daban a los levitas, solo 0.87 llegaba. Entonces, para responder a una pregunta simple, ¿qué porcentaje recibía el templo de los diezmos de los judíos? Era 0.87, así que no era el 10. Aunque se llamaba 0.87 porque era uno del diezmo recibido por los levitas, solo uno, o si quieren les doy también su nombre del diezmo, 8.57, solo uno, así que 0.87. De todo lo que los judíos daban a los levitas llegaba al templo, así que era muy poco. Vemos que a Dios también le importa nuestro dinero. Él no quiere que hagamos esfuerzos extraordinarios.
Tampoco se les impuso a los judíos un impuesto extraordinariamente alto, así que solo llegaba al templo el 8.7. Aclaremos aún más. Quiero decirles que había 3 tipos de diezmos, uno llamado Maser Sheni, otro llamado Maserani y otro diezmo Maser Rion. Sobre Rasel Mijón, Maser Rijón, ya les dije, era el 8.57 para los levitas, pero hoy ya no existen levitas. Hoy ya no existen personas a las que Dios les haya dicho que no trabajen más y que vivan de nuestro diezmo. Eso no existe, solo fue en el Antiguo Testamento. Entonces, veamos qué diezmo sigue existiendo. Los otros 2 diezmos, Maser Sheni, eran un diezmo que se recogía en el primer año y en el segundo año. Y ese dinero era como, si pensamos en cómo es hoy en día para nosotros, era como dinero para vacaciones, era dinero que todo judío común tenía que gastar delante del Señor. Para estar satisfecho, tener un buen corazón y agradecerle al Señor por la vida que lleva. Los primeros 2 diezmos del primer y segundo año se juntaban como dinero para vacaciones, lo que representaba. El séptimo no se juntaba este diezmo y en el tercer año había otro diezmo para los pobres, años de mesa. Entonces por año significaba 5.71, así que de todo lo que reunían los judíos como diezmo, 5.71 eran dinero para las vacaciones. Y a esto voy a volver para que vean lo interesante que hizo Dios para que los judíos disfrutaran de lo que reunían. Entonces, en el tercer año se reunía otro diezmo cada año, que era dinero para los pobres y para los levitas, porque los levitas también eran pobres. Así que cada tercer año tenían este diezmo que se daba a los pobres y a los levitas. Entonces vamos a repetir. Entonces había 3 diezmos, Maser Sheni, que representaba el 5.71 y era dinero de vacaciones para los judíos. A esto vamos a volver. Era el diezmo Maserani, que también se daba en el tercer año, pero en el séptimo año no se daba, así que solo en el tercer año. Ese dinero era para los pobres y levitas, representando el 2.87% anual, y también estaba el diezmo Maser Rión, que era el 8.57%, pero hoy en día ya no existen los levitas. Hoy en día ya no existen los levitas, así que ya no existe esa parte. Dios ya no nos dijo, como a una parte de nosotros, que no trabajemos nada y que vivamos del dinero que recibimos de los demás. Así que Dios en el Nuevo Testamento no dice algo así. Y si vemos al apóstol Pablo, vemos que él trabajaba y construía tiendas precisamente para no ser una carga para las iglesias. Así que él trabajaba y hacía tiendas y las vendía, y con el dinero que reunía lo usaba en sus misiones. Así que no era una carga para las iglesias. Pero volvamos. Así que me gustaría hablar más sobre Maser Sheni, sobre esos 5.71 que el pueblo de Israel reunía para su dinero de vacaciones. Y eso es lo que quiero leerles para que vean que a nuestro Dios le importaban los judíos, para que no estuvieran estresados, para que no solo juntaran y no disfrutaran el dinero que ellos ganaban. Y déjenme leerles 4 versículos, aunque sean un poco largos y difíciles, pero van a entender cómo se usaba este diezmo para que el judío estuviera alegre delante del Señor. Miren lo que dice en el versículo 23. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner su nombre allí. El diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite y los primogénitos de tu ganado y de tu rebaño, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Versículo 24. Tal vez cuando el Señor tu Dios te bendiga, el camino será demasiado largo para que puedas llevar tu diezmo allí debido a la gran distancia de tu lugar al que el Señor tu Dios elegirá para poner su nombre allí. Entonces convierte tu diezmo en plata, toma ese dinero en tu mano y ve al lugar que el Señor tu Dios elija.
y mira lo que debes hacer con ese dinero, es decir, ese diezmo que el judío tenía que convertir en plata y oro. Mira lo que dice el versículo 26 ahí, que compres con ese dinero todo lo que desees. Bueyes, ovejas, vino y bebidas fuertes, todo lo que te guste para comer delante del Señor tu Dios y para que te alegres tú y tu familia. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos han escuchado en la iglesia predicar sobre estos versículos? ¿Cuántas veces han escuchado a sus pastores, a sus maestros, decirles que tienen que juntar algo de dinero? ¿O Dios enseñó así al pueblo de Israel a juntar el 5, el 7% de todo lo que producían y a disfrutar de ese dinero? En una especie de vacaciones, de ir a donde Dios los llame, o sea, prácticamente a Jerusalén, porque todo lo que les leo aquí todavía no se había construido el templo de Jerusalén. Así que cuando se construya el templo, que tomes ese diezmo, que vayas a Jerusalén. ¿Y qué debes hacer? ¿Comprar algo con ese diezmo? Todo lo que te guste, comprar ovejas, bueyes, vino, bebidas fuertes, todo lo que te guste para comerlo delante del Señor tu Dios y para que te alegres tú y tu familia. ¿Cuántas veces han escuchado estos versículos predicarse en la iglesia? Les digo que soy lo suficientemente mayor, lo suficientemente instruido y nunca he escuchado que se prediquen estos versículos. Entonces, ¿qué nos enseña Dios aquí? Así que no debemos acumular tanto solo para nosotros, sino también apartar y salirnos de vacaciones. Debemos alegrarnos delante del Señor por el trabajo que hemos realizado. ¿Y cuánto les dijo Dios a los judíos? 5, 7. Entonces, ¿qué significa eso? Si ganas 1,000 euros al mes, 5,7 debes ahorrar. Eso significa 57 euros. Entonces, si tienes una ganancia de 100 euros, 5,7 debes ahorrar. Para tus vacaciones, si juntas 1,000 euros, son 57 euros. Si en el transcurso de un año juntaste 12,000 euros, eso significa que 570 euros deben ser para tus vacaciones. Entonces no trabajes hasta el agotamiento y no pongas todo tu dinero en casas, en autos, en dinero para los pobres. No dice que nos olvidemos de los pobres, pero dice con un porcentaje mucho mayor, que los pongas para tus vacaciones y que te compres todo lo que quieras con ese dinero y que te alegres para que tengas el corazón contento delante del Señor y que te alegres tú y tu familia. Así que vemos que Dios cuida de nosotros incluso en esta vida aquí en la tierra. Él no quiere que estemos estresados y que trabajemos todo el tiempo sin vacaciones, sin disfrutar de nuestro Señor. Así que piensen, Él hacía que el judío dejara la casa, el carro, las inversiones, todo, que tomara el 5 o 7% cada año y lo usara como dinero para vacaciones. Que se alegrara ante el Señor, no que los llevara al templo, eso era distinto. Solo llegaba al 0.87, muy poco, y el 5.7, esperen, se me escapa. Entonces 5.71 era dinero para las vacaciones y también para los pobres y los levitas, todavía había cada tercer año. El diezmo del tercer año, que se llamaba Maserani, era de 2.86, muy poco. Así que no olvidemos que ya no tenemos levitas, solo tenemos pobres. Así que 2.86 pueden ir a los pobres. Eso era lo que el Señor Dios les pedía a los judíos, pero no olvidemos el dinero de las vacaciones, el diezmo que se llamaba Maser. Sheni 5,771. Así que vemos que Dios cuida de nosotros y no pone cargas muy pesadas sobre nuestros hombros, sino que Él quiere que nos alegremos en medio de nuestro trabajo. Y las cargas que Él pone no son difíciles de llevar. Entonces, si alguien usa la expresión de dar el diezmo a la iglesia, sí, entonces yo no digo que las iglesias no puedan decidir, los pastores, los ancianos y los demás que deciden en la iglesia. No pueden decidir que se dé una cierta cantidad a la iglesia, pero que no usen la excusa de dar el diezmo, porque el diezmo para el templo era solo de 0.87 al año. Y vamos a ver qué significa eso.
Por cada 100 euros solo da 0,87 euros, ni siquiera un euro. Por cada 1.000 euros debes dar 8,7 euros. Por cada 12.000 euros, 87 euros. Por cada 12.000 euros, 87 euros al año. Entonces era una cantidad, espero no haberme equivocado, era una cantidad muy pequeña en comparación con las demás. Entonces la parte que le correspondía al templo era 0,87 de todo lo que ganaba el judío y la parte que le correspondía. El diezmo que era para sus vacaciones, para que él se sintiera bien delante del Señor, él y su familia, era de 5,71, el dinero para los pobres era de 2,86, así que no eran cantidades grandes. Les agradezco que me hayan escuchado y espero que lo que les he contado les sirva para las decisiones que deben tomar en esta vida. Y no se olviden del dinero para las vacaciones. Reúnan dinero para sus vacaciones, estén alegres de corazón delante del Señor y denle gracias al Señor por la vida que les ha dado en esta tierra. Y no olviden que ese dinero para las vacaciones se usaba para toda la familia y también para la familia extendida. Era una especie de celebración, era una especie de fiesta y ese dinero se llamaba diezmo. Esto se llamaba Maser Sheni. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga en todo lo que hagan en su voluntad. Amén. Muchas gracias.